Bueno, bienvenidas a nuestra sesión del primer ciclo de la Cátedra de Teología y Espiritualidad Feminista, convocada por la Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Hoy tenemos como conferencista a Carmiña Navia Velasco con el tema Teología Feminista en América Latina. Carmiña es escritora, feminista, cofundadora y directora de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades y coordinadora del grupo de espiritualidad María de Magdala. Bueno, Carmiña tiene un largo recorrido como escritora y teóloga, con diferentes líneas de investigación. Destacamos su tradición literaria femenina en América Latina y en Colombia. También escritura femenina en América Latina, la mujer en la Biblia, mujer y teología. Son muchísimas sus obras. Solo nombro algunas, como La mujer en la Biblia, Dios en carne de mujer, El Dios que nos revelan las mujeres, Escritoras latinoamericanas, Razón y locura, de la Escuela Literaria de la Universidad del Valle. Carmiña tiene innumerables ensayos bíblico-teológicos, como Miradas Femeninas, y un escrito muy importante que fue premiado como Guerra y Paz en Colombia, las mujeres escriben, premio Casa de las Américas. Carmiña ha obtenido diversos reconocimientos y premios a lo largo de su vida, pero lo más importante que queremos destacar hoy es su coherencia y compromiso firme y radical con la vida de las mujeres, contribuyendo con sus investigaciones a develar el aporte, la presencia y la vida de las mujeres en la literatura y en la teología. Bienvenida, Carmiña, a esta sesión. Yo creo que es un honor para nosotras siempre escucharla. Gracias. Aquí estamos. Bueno, gracias. Vamos a continuar con nuestra cátedra con el tema que tenemos hoy, Teología Feminista en América Latina. Yo he querido plantear como una especie de recorrido por los momentos más importantes y los conceptos más significativos de la teología feminista en América Latina, porque eso nos permite situarnos frente a algunas de las cosas que ya hemos visto en este semestre y algunas de las conferencias que escucharemos en el siguiente semestre, en el próximo semestre que iniciamos a finales de enero. Antes de iniciar mi trabajo, quiero recordarles que la última sesión la tendremos el 14 de noviembre con violencias simbólicas contra las mujeres. Bueno, iniciamos entonces. Voy a poner aquí un... ¿Qué pasó aquí? Ya está. Bueno, vamos a ver entonces la teología feminista en América Latina. Vamos a mirar antecedentes, los primeros pasos y algunos desarrollos actuales y miradas hacia el futuro. Es importante señalar que cuando hablamos de teología feminista, se considera que se inicia a mediados del siglo XX, finales del siglo XX, al interior de la teología de la liberación. Pero yo creo que es importante en el reconocimiento a nuestras ancestras. Y en ese reconocimiento a nuestras ancestras es en donde yo sitúo los antecedentes. En América Latina tenemos varios antecedentes, varias mujeres que durante la época colonial reivindicaron derechos para la mujer desde la perspectiva religiosa, pero tenemos un antecedente de lujo que es un orgullo para las mujeres
en nuestro continente y por supuesto en el ámbito de la religiosidad y la teología. Se trata de Sor Juana Inés de la Cruz, monja mexicana que vivió en la época colonial, que desarrolló su teología en medio de una expresión permanentemente literaria y cuya obra es inmensa y ha sido reconocida y valorada más como poeta y como expresión literaria que como teología. Sin embargo, ella tiene algunas obras, concretamente 3 o 4 obras, en las cuales definitivamente hace una apuesta teológica prematura en el continente. Su obra más directamente teológica se llama Carta Atenagórica. En la Carta Atenagórica, Sor Juana hace toda una reflexión alrededor de lo más importante a juicio de ella de la revelación divina y contradice a algunos teólogos oficiales de su época. Luego tiene una obra en verso muy extensa que se llama El Divino Narciso, en donde encontramos elementos de teología mestiza. Aquí tengo una cita de su respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo honor a la verdad, que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Hay que tener en cuenta que ella tenía que reivindicar su saber teológico, tenía que reivindicar su derecho a incursionar en el mundo de la religión y del discurso teológico. Y es lo que hace en porque oigo un ruido. ¿Quién tiene un micrófono abierto? Sí, Gloria. Voy. Porfa. Gracias. Porque en esta respuesta a Sor Filotea de la Cruz, ella se sitúa como mujer y desde su discurso reivindica la posibilidad del saber teológico para las mujeres. Bien, habiendo reivindicado o traído a cuento a Sor Juana Inés de la Cruz como, digamos, nuestra gran ancestra teológica, vamos a centrarnos ya, vamos a dar un salto al siglo XX, lo que no quiere decir, ni mucho menos, que a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX no haya habido mujeres que realmente incursionaron por los laditos en la teología y nos plantearon cosas interesantes, pero eso ya supone un rastreo muy agotador. Básicamente las mujeres en los siglos XVIII y XIX escribieron sobre todo por medio de cartas y algunos pequeños ensayos políticos en los cuales se metieron a incursionar en la teología por los lados. Bueno, en las décadas del 70 y 80, en América Latina, la mujer se va posicionando como sujeto en distintos procesos liberadores. Entonces, en este conjunto liberador que vive el continente, o en estas ansias de liberación que vive el continente, surgen organizaciones populares tales como comités de amas de casa, comedores comunitarios. En 1978 se publica el texto de Domitila Barrios que se llama Si me permiten hablar. Este texto recoge la experiencia de comités de amas de casa y luchas de apoyo a los mineros en Bolivia.
A lo largo de la década del finales del 60 y toda la década del 70 y parte del 80, muchas monjas en el ámbito católico se van a vivir a los barrios populares. Y en ese ir a vivir a los barrios populares empiezan a hacer una reflexión bíblico-teológica desde la perspectiva liberadora. Ana María Vildecaín, que es una historiadora muy conocida en América Latina, una historiadora del cristianismo, tiene un artículo en donde reivindica a estas monjas en los barrios populares a lo largo de las décadas del 70 y del 80, porque dice que su proceso ha sido bastante invisibilizado. Otro aspecto importante a destacar es las mujeres en las CEPs, en las comunidades cristianas populares y en las comunidades eclesiales de base, tanto en el ámbito cristiano, católico como protestante, porque allí las mujeres van aportando elementos que retomará la teología feminista posteriormente. En Buenos Aires, en noviembre de 1985, tiene lugar un primer encuentro de mujeres teólogas, tanto católicas como protestantes, y van a compartir su proceso de pensamiento y su proceso de aproximación a la divinidad y a lo religioso al interior del proceso y del camino de la teología de la liberación. Este encuentro se llamó Encuentro Latinoamericano de Teología desde la perspectiva de la mujer. Sus reflexiones se recogieron en el texto El rostro femenino de la teología, que fue publicado por el DEI, Departamento Ecuménico de Investigaciones de Costa Rica, que ha jugado un papel muy importante en el apoyo a todo este proceso de teología feminista. Según este documento y según las primeras reflexiones de las teólogas feministas, nos plantean que la tarea teológica de la mujer intenta ser integradora de las diferentes dimensiones humanas. Es decir, desde el principio mismo, la teología de la liberación feminista no se centró única y exclusivamente en la lucha política, sino que intentó integrar las diferentes dimensiones humanas. Fue comunitaria y relacional, porque la reflexión teológica de las primeras mujeres en el continente se realizó siempre en grupos y en comunidades pequeñas. Fue comunitaria y relacional. Fue contextual y concreta, es decir, no se hizo teología a partir o derivando de grandes conceptos abstractos a partir de los cuales se iba concluyendo cosas, sino que por el contrario se partió siempre del ambiente, de la situación, del problema concreto. Fue combativa en el sentido de que participaba en las diferentes luchas de liberación. La mayor parte de las veces los primeros textos de teología feminista liberadora fueron producto o fueron en un proceso para iluminar situaciones muy concretas y para apoyar a mujeres en sus luchas. Pero también nos dicen estas mujeres reunidas que estuvo siempre marcada por el humor, la alegría y la celebración. Estuvo impregnada de una espiritualidad de esperanza, que parte de la condición de mujeres y expresa fuerza, sufrimiento y acción de gracias. Es decir, muy desde el principio, lo mismo que decíamos antes, no fue conceptual, únicamente derivada de grandes proyectos teóricos, sino que fue muy experiencial. Entonces, desde el principio estuvo impregnada de espiritualidad y esperanza. Fue libre con la libertad de quien no tiene nada que perder. La mujer siempre ha sido un sujeto subalterno, entonces su voz no le hacía perder nada, sino que por el contrario tenía la posibilidad de ganar. Fue la constructora de la historia de la mujer
tanto en los textos bíblicos como en las figuras de mujeres que son símbolos de lucha y resistencia, sabiduría y liderazgo, solidaridad y fidelidad, justicia y paz. La teología de la liberación estuvo siempre impregnada por un deseo de recuperar a los mártires, las figuras de los mártires, las figuras de resistencia. Entonces las mujeres inscritas en ese paradigma intentaron recoger la experiencia de sus propias ancestras, las propias mujeres que inspiraron las luchas a lo largo del camino. Y esto se realiza tanto en los textos bíblicos como en la historia misma. Podemos tener en cuenta unos primeros nombres, aunque hay más, pero unos primeros nombres que empezaron a sobresalir en el continente son Ivonne Guevara, María Pilar Aquino, Elsa Tames, María Clara Viñemer. Ivonne y María Clara, situadas en Brasil, en el sur del continente. María Pilar Aquino, que estuvo siempre entre el sur de Estados Unidos y México, porque ella ha vivido en San Diego, pero ha tenido mucha relación con el desarrollo mexicano. Y Elsa Tames, que siendo mexicana, se ubicó especialmente en Costa Rica. Entonces, en primer momento, hay un primer momento que podemos llamar la primera gran salida de la teología de la liberación. Hasta ahora han sido como más o menos antecedentes, primeras intuiciones, pero ya un momento de la teología feminista. Es una teología que se expresa y se desarrolla en diálogo con la teología de la liberación. Al interior mismo del proceso de teología de la liberación, por supuesto, planteándole exigencias y en algunos casos planteando rupturas cuando era necesario. Se desarrolló también esta primera empuje en diálogo con las teólogas norteamericanas, especialmente con Elizabeth Schultz Fiorenza y Rosemary Radford. A ver, yo quiero aclarar, porque sé que hay algunas personas de la tradición protestante que me están escuchando, que yo me inscribo mucho en la tradición católica, ¿no? Porque es la que más conozco. Me considero bastante ecuménica, por cierto, pero en el texto escrito en el cual yo expongo esto mismo, recojo más la tradición protestante que en esta misma exposición. Entonces, Elizabeth Schultz y Rosemary Radford, teólogas norteamericanas, nos plantean cuestiones interesantes. La Schultz Fiorenza, por ejemplo, plantea la necesidad de establecer una teología de la sospecha, o sea, introducir la sospecha en el discurso masculino permanentemente. Y Rosemary Radford está siempre insistiéndonos en la necesidad de ligarnos mucho más a la tierra. Es un aporte muy especial a lo que posteriormente llamaremos ecofeminismo. Entonces, en las décadas del 80 y del 90 se ponen las bases de la teología feminista en América Latina y se dan los primeros desarrollos. El punto de partida, y se insiste en ello, es pensar, mirar y sentir desde la mujer. Pensar, mirar y sentir desde la mujer, porque hemos recibido una teología hecha desde la cabeza de los varones. Y entonces aparecen algunos ejes clásicos, se desarrollan incipientemente la Mariología, se desarrolla mucho al interior del camino de las comunidades eclesiales de base y las comunidades cristianas populares, la eclesiología, por aquello de los ministerios, cuáles son los ministerios de la mujer, cuáles son los ministerios del varón. Se desarrolla muy incipientemente la cristología y se desarrolla bastante la relectura bíblica y la hermenéutica feminista. Podríamos decir que la relectura bíblica y la hermenéutica feminista es el primer gran aporte y el primer que tiene la teología feminista. En este primer desarrollo aparecen algunos libros importantes, tanto en Mariología como en Eclesiología, como en Cristología, y por supuesto muchos en la relectura bíblica o hermenéutica feminista.
Ivonne Guevara, que ha sido siempre una de las pioneras de este camino, publica en 1997, o sea, casi terminando esta primera etapa de desarrollo de la teología feminista latinoamericana, un libro fundamental. Es un libro titulado Intuiciones ecofeministas, ensayo para repensar el conocimiento y la religión. Este libro se publica en 1996 en portugués y lo traduce al español Editorial Trota, que es española, en 1997. Este libro es muy importante porque este libro se adelanta muchísimo al discurso central, al tronco central de la teología de la liberación en ese momento, y yo diría que hasta hace muy poco. Este texto de Ivonne Guevara plantea un cambio en el paradigma del pensamiento y de la experiencia. Podemos señalar 3 o 4 ejes fundamentales de este cambio de paradigma. Primero, ella plantea que es necesario, Ivonne plantea que es necesario ir más allá del sistema patriarcal, en nuestra comprensión propia, en la comprensión de los dolores, pero sobre todo, y eso es definitivo, en la comprensión de la divinidad, que es necesario trascender el sistema patriarcal. En segundo lugar, el segundo gran eje es el reconocimiento de nuestra dependencia con la tierra. En ese sentido, el reconocimiento de la dependencia con la tierra, en ese sentido se están poniendo las bases del ecofeminismo. Finalmente plantea Ivonne la necesidad de una racionalidad nueva, una racionalidad alternativa que trascienda el sistema patriarcal, pero que además integre las vivencias, es decir, que no se quede cautiva de la razón, sino que vaya más allá de la razón e integre las vivencias. Entonces, de alguna manera, el libro de Ivonne Guevara, Intuiciones ecofeministas, recoge ese proceso que está finalizando a finales del siglo y que se desarrolla o adquiere mayor importancia ya en los principios del siglo XXI. En este momento, finales del siglo XX, finales de la década del 90 y primeros años de la década del 2021, del 2001, las mujeres entran de lleno en el quehacer teológico. Y entran de lleno en el quehacer teológico de diferentes formas. Estudian y sacan sus doctorados, lo que es importante porque eso les permite ser reconocidas en las facultades. Entonces, al ser reconocidas, se vinculan a la enseñanza. En este momento se multiplican los nombres de teólogas y se multiplican los núcleos de teología feminista en distintos países. Esto permite que haya encuentros del quehacer teológico, encuentros que van a reforzar y agrandar, hacer de caja de resonancia del pensar teológico feminista en América Latina. Se dan una serie de avances en cristología, en teología bíblica, en moral, que no había habido hasta este momento, y por supuesto se enarbola teológicamente, ya no solo políticamente, sino teológicamente, el tema de la ordenación de la mujer. Judith Rest, en su libro Sin visiones nos perdemos, nos recoge este momento con la siguiente cita. En estos años, más y más mujeres, activistas cristianas, comenzaron a ocuparse de la reflexión teológica y bíblica. Gradualmente se dieron cuenta que el discurso de la teología de la liberación estaba teñido del androcentrismo y las construcciones del patriarcado.
e insistieron en que la teología hecha desde el punto de vista de la experiencia de las mujeres reflejaría diferentes experiencias culturales, biológicas e históricas que las de los hombres. Especialmente desafiaron el énfasis de la teología de la liberación en la opresión económica. Sostenía que la opción por los pobres a expensa de la opresión cultural y la violencia doméstica. Es decir, las mujeres empezaron a señalar y a visualizar otras opresiones distintas a la económica. Y por eso pusieron en primer renglón de la reflexión los problemas de la opresión cultural, abriendo espacio a las teologías y a las reflexiones teológicas indígenas y negras, y el problema de la violencia doméstica, abriendo espacio a toda la lucha de lo que sería la violencia contra la mujer y las violencias de género. Vemos algunos de los libros que en ese momento empezaron, o sea, María Profética y Teología desde la Mujer responden a la primera etapa, antes del libro de Ivonne Perron. Teología Feminista, Teología de la Liberación de Lina Bola ya nos plantea la necesidad de repensar todo el paradigma teológico desde el punto de vista ético y moral. Ese libro y La ética sexual, los límites de la praxis, hacen parte de este proceso. Pero empezamos también a ver ciertos rostros y ciertos otros problemas, como en Jesús de Nazaret, Miradas Femeninas mío, en Dios en la basura, de Dorothée Sole, y en Teología a ritmo de mujer, de Ivonne Guevara. La teología feminista propiamente dicha, ya como un ámbito y un discurso en separación, en ruptura, e independiente y autonómico de la teología misma de la liberación, se desarrolla propiamente en el siglo XXI. O sea, se inicia y su tronco central, por supuesto, tiene lugar en las décadas del 80 y del 90 del siglo XX, pero ya se desarrolla en distintos y múltiples ámbitos a partir del siglo XXI. Y por eso algunas teóricas, algunas compañeras que han sistematizado este proceso, hablan de que la teología feminista en el siglo XXI es un ovillo de múltiples colores o un tejido de múltiples colores. Veamos algunas de las características de este proceso ya de madurez, del momento en que hemos llegado a un límite de madurez. En primer lugar, se introduce en la teología, como se introduce en el resto de estudios feministas, o sea, en la filosofía, en la historia, en la literatura, se introduce el concepto de género. Al introducir el concepto de género, podemos decir que hemos llegado a la mayoría de edad en la elaboración del discurso. Al introducir el concepto de género, definitivamente tenemos una autonomía frente a ese origen de nacimiento de la teología de la liberación, por cuanto la teología de la liberación misma, en el tronco que se sigue desarrollando, no introduce el concepto de género. Entonces, esa introducción del concepto de género nos va a permitir una apertura grande en toda la comprensión y los fenómenos del desarrollo teológico y toda la comprensión y los fenómenos del acercamiento a la divinidad. Consecuencia misma de la introducción del fenómeno del concepto de género, va a ocurrir uno de los aspectos que yo considero más importantes en el desarrollo de la teología y la espiritualidad feministas, y es la revisión de los imaginarios y la revisión de los lenguajes. Es decir, el acercamiento y el pensamiento teológico en torno a todo el misterio y la divinidad, a partir de una revisión de los nombres e imágenes de Dios.
Si nosotros revisamos el cantoral, revisamos todos los afiches y contraafiches que se hicieron, revisamos pancartas de la década del 70 y del 80, inscritos en el camino de la teología de la liberación, nos podemos dar cuenta que Dios se le descubre y se le enseña y se le propone como el Señor de la historia, como el que prefiere y protege a los pobres, como el que opta por los oprimidos, como el que propone para todos estos sujetos sociales la liberación. Pero ¿de qué estamos hablando siempre y permanentemente en este momento? Estamos hablando de un Dios varón. El Padre que deja de ser ese Padre lejano que está por allá en las alturas para juzgarnos y se convierte en el Padre cercano que nos ama, que nos abraza y que nos ayuda y nos protege en los procesos de liberación. Pero siempre un Padre. Siempre un Padre. Es decir, siempre un varón. Las primeras teólogas feministas plantean con toda la razón, si Dios es un varón, el varón es un Dios. Esto entonces va a frenar totalmente la posibilidad de que las mujeres nos experimentemos con una relación de igualdad, de identidad y de espejo frente a la divinidad. Por eso, una de las cosas más importantes que hace la teología de la liberación feminista, o la teología feminista en términos amplios a principios de la primera década del siglo XXI, es una revisión de los imaginarios y las imágenes de Dios. Una revisión que empieza a ser muy tímida y que al concepto de madre se le añade el concepto de padre. Perdón, que al concepto de padre se le añade el concepto de madre. Pero esa revisión va cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Va de la mano con teólogas norteamericanas y de otros países y va planteando las metáforas y las imágenes de la divinidad en terminología femenina, lo que va a permitir a las mujeres otro acercamiento a la divinidad. Ese es el segundo gran eje. El tercer gran eje es la incorporación de nuevas mediaciones. Es muy importante. En este sentido, la teología de la liberación estableció una gran ruptura, porque la mediación únicamente aceptada para el discurso teológico siempre fue la filosofía. La teología de la liberación introduce como mediación la economía y las ciencias sociales. Pero precisamente lo que plantea la teología feminista es que es necesario nuevas mediaciones y otras mediaciones. Entonces introduce como mediación muy especial la antropología cultural, la antropología feminista. Estas nuevas mediaciones, la comunicación misma, el problema de la reflexión sobre los imaginarios, estas nuevas mediaciones van a permitir que la comprensión del fenómeno de la divinidad se amplíe, estalle sus límites y vaya mucho más lejos. Y finalmente, un cuarto eje muy importante, la introducción de la conciencia de nuestro cuerpo como realidad que atraviesa la reflexión. Reivindicamos y reconocemos la mediación de nuestro cuerpo, la omnipresencia de nuestro cuerpo en la reflexión, pero reivindicamos también que a partir de allí es necesario tener conciencia que todo discurso teológico está mediatizado por el cuerpo de cada uno, por el cuerpo de cada uno. Entendiendo el término cuerpo, no solo en el sentido fisiológico, también en el sentido fisiológico, pero no solo en el sentido fisiológico, genérico o sexual, sino en el sentido de que está ubicado
en un sitio muy concreto y en unas coordenadas muy precisas. En este sentido, entonces, después de estos 4 ejes que introduce la teología feminista para sus nuevos carriles por los cuales se va a desarrollar, van apareciendo cada vez más, 2004, 2005, 2008, 2010, nuevas formas, nuevas voces, nuevos discursos, nuevos sujetos. Cobra fuerza la teología afroamericana, cobra fuerza la teología indígena, se diferencian un poco más las miradas entre el campo y la ciudad, se desarrolla, de lo que ya se han puesto bases anteriormente, pero se desarrolla la teología ecofeminista, se desarrolla un pensamiento de teología y espiritualidad, se genera un discurso específico que insiste mucho en el énfasis corporal y que llamamos teología mujerista. Aparece tardíamente, quizás alrededor de los años 2010, la teología queer, y en la teología queer yo introduzco o agrupo la teología lésbica, la teología homosexual, la teología de todo el conjunto LGTB. Y también se avanza y se desarrolla y se publicita o se populariza más la teología de los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, quiero señalar que hay 2 colectivos muy importantes que apoyan este desarrollo teológico en el continente. El uno es el colectivo Conspirando, ubicado básicamente en Chile, pero que desde allí, desde Santiago de Chile, va a proyectarse y a reflejarse sobre todo el subcontinente en el cono sur. Este colectivo Conspirando es un colectivo fundamentalmente de espiritualidad y repiensan a partir de su profundización en la espiritualidad por medio de los jardines a los cuales asistió muchísima gente, muchísimas mujeres de toda América Latina. A partir de estos jardines de espiritualidad, ellas van proyectando un nuevo paradigma que va a enmarcar unas concretas situaciones y reflexiones teológicas. Y por otro lado, los colectivos en Colombia y en toda América Latina de Católicas por el Derecho a Decidir, que desde su permanente labor reivindicativa y desde su permanente labor de publicaciones van haciendo y aportando muy significativamente a una revisión de la ética de los derechos sexuales y reproductivos. El colectivo Conspirando se regó por toda América Latina a través de sus revistas, a través de sus jardines, y Católicas por el Derecho a Decidir, pues a través de todos sus cursos también y sobre todo sus publicaciones. Y nos situamos entonces ya en la segunda, en la segunda década del siglo XXI, a partir del 2010 en adelante. En donde la teología feminista se va a situar y se va a encontrar con una serie de retos hacia el futuro. Uno de los primeros retos le viene de la teología decolonial. Se ha avanzado en los últimos años en América Latina en las posturas decoloniales. Es decir, se plantea la necesidad de que se desarrolle un pensamiento que vaya más allá de la colonización que han tenido nuestras mentes, una colonización que ha estado, digamos, dominada por el varón blanco europeo.
Entonces, el pensamiento decolonial intenta recuperar y reivindicar el pensamiento que no sea blanco, es decir, también el pensamiento indígena y afroamericano, el pensamiento que no sea del varón, es decir, desde el punto de vista de la mujer, un pensamiento postpatriarcal. La teología feminista decolonial puede articularse mayoritariamente con lo que sería una teología postpatriarcal. Se trata de romper con ese discurso que nos han introyectado a nuestras mentes y a nuestro saber los varones y buscar una teología femenina no colonizada por los varones. Entonces, esta teología feminista decolonial apenas está iniciándose en el continente y tiene hacia adelante todo un reto de su desarrollo. Se hace necesario también avanzar en el reconocimiento de otras mediaciones y posicionar ese reconocimiento. Porque si bien las teólogas estamos haciendo teología a partir de otras mediaciones especialmente culturales, mediaciones de género, esas mediaciones no han tenido aún un verdadero posicionamiento. En uno de los últimos encuentros de teología, en la perspectiva de teología de la liberación, que tuvieron lugar en el subcontinente, convocado por la SOTER. La SOTER es una asociación de teólogos del tercer mundo. Un encuentro que se desarrolló en Brasil. Un varón tan reconocido como Leonardo Boff se permitió plantear en público que las mujeres no hacían teología. Las mujeres presentes en ese encuentro, ¿no? Que por supuesto estaban presentes significativamente las mujeres teólogas del continente. Entonces plantearon que ellas hacían otro tipo de discurso, otro tipo de reflexión, pero no teología. ¿Por qué? Porque no está reconocida ni posicionada otra posibilidad de mediación diferente, en primer lugar a la filosofía y en segundo lugar a las ciencias sociales y económicas, que fue la que introdujo la teología de la liberación. Por eso, en este sentido, toca avanzar en las otras mediaciones y posicionamientos. También se hace necesario, y esto es claro cada vez más, una mayor articulación entre el discurso teológico feminista y las mujeres pobres y populares. Ayer precisamente leía un texto de feminismo comunitario, de una mujer de Bolivia que planteaba pues la necesidad de la decolonialidad y que argumentaba la necesidad de un feminismo comunitario. Y ella planteaba que el feminismo se desarrolla especialmente entre las académicas. Y al desarrollarse especialmente entre las académicas, deja por fuera la experiencia y la palabra de múltiples mujeres populares. En ese sentido, creo que la articulación entre teología, pensamiento teológico, desarrollo teológico feminista y las mujeres pobres y populares es muy importante. Y en ese sentido nos dice Ivonne Guevara lo siguiente. ¿Alguien quisiera leer? Nuestro discurso teológico crítico al patriarcado no siempre significó la posibilidad de responder a las preguntas concretas y los sufrimientos de las mujeres pobres. No hemos sido capaces de desafiar los nuevos movimientos neopentecostales y su oferta de consuelo que cae en la misma dependencia de antes y los viejos contenidos de las iglesias y los movimientos espirituales. Al contrario, nuestro discurso no les da respuestas,
no apela a la fe en Dios Padre y crea un vacío y mucha inseguridad. Bien, esto nos lo plantea Ivonne Guevara. Ivonne Guevara está, por supuesto, a la cabeza de las teólogas feministas del continente y es una de sus pioneras. Y ella reconoce la necesidad de mayor articulación. Yo creo que realmente hay muchos retos en la teología feminista y mucho horizonte hacia el futuro, pero para mí este es uno de los más importantes. Creo que hay experiencias, la Casa Cultural es una de ellas, experiencias en cuanto a más articulación entre espiritualidad feminista y mujeres pobres y populares. Pero articulación real entre el discurso teológico y las mujeres pobres y populares hay muy poca. Quizás hay algún dato en cuanto a mariología, pero poca. Eso genera entonces una fracción que nos puede matar, porque no tiene sentido plantear un discurso teológico al servicio de la liberación de las mujeres si ese discurso teológico no está articulado con las mujeres que sufren las dobles, triples y mayores opresiones, que son las mujeres pobres, las excluidas, las más explotadas, las mujeres negras, las mujeres indígenas. Entonces, por ahí tenemos un gran reto para estos años. Bueno, y yo con esto terminaría para que hagamos un diálogo, ¿no? De lo que ustedes, a partir de lo que ustedes planteen. Gracias, Carmiña. Muy interesante. Creo que nos abres muchos aspectos para iniciar este diálogo, porque creo que muchas de las personas que están participando en esta conferencia, pues han hecho y están haciendo esta historia de la cual tú nos planteas unos aspectos importantes.